buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá siguiendo el ejemplo del amigo Last Dragon, les voy a mostrar cómo es un día en mi vida, un día normal, un día de semana. Espero que le pueda resultar interesante a alguien. No sé, esto nunca se me hubiera ocurrido hacerlo a mí mismo, por mí mismo, sino que sigo el ejemplo de otro compañero que lo ha hecho y la verdad que ver ese video me resultó interesante a mí. Y capaz que de esa manera también nos acercamos más desde un punto de vista humano y mostramos otro tipo de cosas que lo que hacemos siempre, que es poner videos en YouTube de la temática que ya sabemos, ¿no? Ya la gente que nos rodea, que nos sigue, que conforma nuestra comunidad, lo sabe. Bueno, acá estoy en el balneario de Atlántida. Esto queda hacia el este de Montevideo, en Uruguay, aproximadamente entre el kilómetro 45 y el kilómetro 50 por la ruta interbalnearia, más o menos. Soy de la zona, yo vivo acá relativamente cerca. Y bueno, este es el camino que hago para ir a la UTU. La UTU es la Universidad del Trabajo del Uruguay, yo soy profesor de ahí. Es una institución pública que prepara a los estudiantes para el trabajo. Entonces, tenés un montón de cursos posibles. Por ejemplo, no sé, carpintería, herrería, electricidad, por supuesto que informática. Tenés un montón de profesiones, belleza capilar, yo qué sé, hay un montón de cosas para elegir ahí que están buenísimas y que te preparan para salir. Ya con 17, 18 años vos podés salir al mercado laboral con una herramienta ya, ¿no? Con un oficio. Bueno, yo trabajo ahí y trabajo en unos colegios privados también. Acá en la UTU soy técnico, me encargo de todo lo que tiene que ver con redes, que funcionen bien y se amplíen las redes hasta donde se necesite, que funcionen bien las computadoras y sean reparadas también. Las UTU deben ser 450 locales de UTU en todo el territorio nacional, en todo Uruguay, y cada una de ellas tiene su propio técnico informático. Es eso, redes, máquinas, todo lo que tiene que ver con informática que funcione bien, y eso lo reparamos nosotros. Por ejemplo, en los liceos públicos no es así. El cargo mío se llama asistente de laboratorio, no tiene absolutamente nada que ver, o casi nada que ver con lo que hago yo. El cargo en realidad es un cargo técnico para el cual se necesita un técnico en informática. Así que de asistente de laboratorio no tiene mucho, pero bueno, se llama así, área 433. En ANEP, en todo lo que tiene que ver con educación secundaria, pero a nivel de liceos, el cargo se llama POITE. No es algo que me guste a mí eso, me parece un nombre nefasto, pero bueno, se llama así. Y ellos no desarman máquinas ni tocan las redes, simplemente, no sé, intervienen en las máquinas desde afuera, ¿no? Instalan programas, la típica, ¿no? A Windows le hacen organización del registro, limpieza, desinfección, bueno, prevención, etc. Y este puente es el que me lleva hasta ahí, es el que cruza a la ruta interbalnearia que está por allí. ¿La ven? Esa es la ruta interbalnearia. Este puente lo que hace es cruzar esa ruta. Entonces venimos por acá, hay una veredita por la cual se puede caminar y como ustedes ven, vienen los autos en doble sentido, ¿no? Es una doble vía. Se complica un poco cuando una persona quiere pasar, porque la vereda es muy angosta, como se ve. ¿Ven? Pongo los lentes para que se vea más o menos. Bueno, no sé si se aprecia mucho eso, pero bueno, es muy... Miren los piecitos ahí, ¿ven? Es bastante angosto. Entonces cuando viene alguien de frente caminando, hay que dejar el paso, ¿no? Uno se corre para el costadito y acá, bueno, es una especie de precipicio que hay ahí. No son muchos metros, deben ser unos 10 metros para abajo, pero es suficiente para caerse y romperse la cabeza. Bueno, en el caso de Last Dragon, él se moviliza con un transporte propio. Yo ando a patacón, así ando con esto. Ando a pata y con la mochila, tengo la mochila siempre acá, atrás mío, el backpack, ¿sí? Ahí es donde llevo todas mis cosas, llevo herramientas, esas cosas, ¿no? Y ando todo el día pateando, como se dice en Uruguay. Así que este es el camino que hago cuando vengo a UTU. Eso lo hago 3 veces por semana de tarde. Luego trabajo en 2 liceos distintos que les voy a mostrar en el día de mañana. Ahora les voy a mostrar cuando esté llegando a la UTU para que vean lo que es. Como ven, es un entorno muy agradable, un entorno muy lindo, muy bonito, rodeado de vegetación, muy abierto todo acá, corre un airecito espectacular, hay sombra. Y ahí lo que se ve es la UTU, ese edificio que se ve allí, que ahora lo van a ver mejor, es la UTU, es la Universidad del Trabajo Uruguay. Como les decía, hay cerca de 400 o un poco más. Y bueno,
los técnicos trabajamos uno en cada una de ellas. Podemos cambiar. Yo de hecho el año pasado estaba en la UTU de Paso Carrasco, que queda como a 30 kilómetros de acá. Pero este año por practicidad me metí acá a ver qué onda, vamos a ver cómo me va. Si me gusta el ambiente, puedo quedarme. Y si no me gusta, como me tratan o no se valora mi trabajo, o veo que es demasiado complicado a nivel de recursos humanos, me puedo cambiar a otra. Eso es lo bueno que tiene nuestro trabajo. Como docente, como técnicos, a nivel público, a nivel de empleado público. Y acá está la UTU, ahora les voy a mostrar. Adentro no voy a filmar porque hay mucho adolescente y no está bueno filmar caritas que habría que pedirle permiso a los padres para eso, ¿sí? Acá está, ¿ven? Algunos salones ahí, y ahí ahora está la entrada, pero tengo que dejar de filmar ahora. Estamos subiendo por las escaleras, son 4 pisos por escalera. Buenas. ¿Saben lo que es subir y bajar esto todos los días? A cada rato, miren para abajo. Ahora que el salón quedó un poquito libre, ahí están los materiales de la profesora que estaba dando clases, estaba dando sistemas operativos, materia que yo doy también, en lo que sería 5º año de liceo más o menos, y esta es la sala de informática de la UTU de Atlántida, donde yo estoy trabajando. Acá está mi laptop, que la van a poder reconocer enseguida, ¿sí? Ahí estoy actualizando Artix, hay un montón de paquetitos ahí para instalar, como pueden ver, y la máquina tiene el distintivo siguiente. Ahí está el adhesivo entropía binaria y ahí está el TUX que siempre le pongo a mis computadoras. Y en la mochila siempre llevo esto, que esto fue hecho por Matías Furco, un gran estudiante de informática, como ven ahí, ¿lo ven? Capturó mi esencia tecnológica, Linux y AMD, un crack. Así que grande, Matías, si estás viendo este video, te lo agradezco un montón. Acá lo dejo con una vista panorámica, nuevamente, de la sala de informática de la UTU de Atlántida. Y acá la típica del trabajador, esperando el ómnibus. Ahí vienen, uno de esos dos me sirve. En este momento estoy yendo para uno de los 2 liceos en los cuales trabajo. Anteriormente mostré la UTU, yo trabajo en 3 centros de estudio. Uno es la UTU, que lo acabo de mostrar. Ahora voy para uno de los liceos en donde trabajo, que es el liceo de ciclo básico, primero, segundo y tercero de liceo, básicamente, que ahora con la reforma educativa copiada a España y a Argentina, se llama 7º, 8º y 9º. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Así que ahí doy, en 7º y 8º, es decir, primero y segundo de liceo, doy la asignatura Ciencias de la Computación, que en primer año está orientada más que nada a la seguridad en el uso de las redes sociales, me refiero. Y en segundo ya es un poco más técnica, ahí se ven cuestiones, va más al pensamiento computacional, a la idea de programación, todo ese tipo de cosas. Como ven, son lugares hermosísimos, ya los han visto en algún que otro video, porque estos videos así caminantes, como decidí llamarlos hace mucho tiempo, muchos meses atrás, los grabo con el teléfono cuando voy caminando por la calle directamente, y tengo la posibilidad esta de la doble cámara en donde voy mostrando por dónde ando. Es un poco arriesgado, sí, pero tampoco se puede vivir con miedo, con susto todo el tiempo. Así que no me olvido del amigo Last Dragon, que fue el que empezó con esto y el que nos invitó de forma indirecta a hacer algo parecido. Le vuelvo a mandar un saludo por su gran iniciativa, reconociendo a la vez que la idea fue del amigo, no de Entropía. Nosotros decidimos sumarnos a esa idea. Bueno, cuando esté llegando les vuelvo a mostrar un poquito del liceo. Lo que sí tienen que tener en cuenta siempre que el 100% de los chicos son menores de edad, por lo tanto no debo filmar sus rostros ni nada que los identifique. Incluso sus voces serían delatoras de su presencia allí.
y por un tema de problemas legales que me parece muy bien respetar, no se debe hacer eso. Por eso no puedo mostrar la vida del liceo por dentro, así como así. Pero hasta donde puedo llego. Acá estamos llegando al liceo. Está vacía la cancha por ahora. Es precioso el liceo también. Un muy bonito espacio para que los estudiantes realmente estudien y además se entretengan. Miren lo que es esto. Uno tiene la chance de trabajar tanto en la educación privada, como es este liceo, el que les acabo de mostrar, como en la pública, y es lo mejor de los dos mundos realmente. Así que bueno, a ver si les puedo mostrar un poquito más. Vamos a tocar el timbre, que tocamos todos los días, para que me abran. Ahí está. Saludamos a la persona que me abrió, cerramos el portón, y ahí tenemos la cancha. Bueno, acá la sala de profesores. Ahí les mostré un pedacito del pasillo. Miren, vamos a hacer la puerta. No quiero enfocar la cara de ningún estudiante. Ahí la pizarra de profesores. Miren lo que tenemos acá. Estos 3 tambores. Esto, a ver si puedo. Esperen un segundo. Bueno, este tambor que tenemos acá se llama chico. El chico, se toca así. O si no así. ¿Sí? Este es el repique, que es el intermedio. El chico es el más chiquito. Este es el repique, se toca así más o menos. Me gusta a mí es el piano, es el que sé tocar más. El chico y el piano son los que sé tocar más. Bueno, con esto se hace el candombe. Esos 3 tambores componen la terna de lo que son los instrumentos más importantes del candombe, que es un ritmo afro que trajeron al Uruguay los esclavos en el año 1800 y pico, durante el año 1800 y pico, lamentablemente con la trata de personas, ¿verdad? La captura de negros, vamos a hablar fácil y claro, de África, para traerlos como servidumbre y como animales de compañía. Lamentablemente esto fue así. El Uruguay tiene 2 manchas muy grandes en su historia. Una es con los paraguayos, 3 son. Una es con los paraguayos, otra es con los indígenas y otra es con los negros. Sin embargo, la comunidad afro sí logró integrarse en Uruguay y tiene muy buena presencia, no es como en Argentina que casi es inexistente. Eso es por nuestro puerto que era la llave de entrada a todo lo que tiene que ver con la cuenca del Plata, digamos. En aquellos momentos, por ahí entraba mucho contrabando, entraba mucha gente de forma ilegal, y bueno, por eso Uruguay se llenó de negros esclavos y Argentina casi no tiene, por la rivalidad entre los puertos. Seguimos. A mí me gusta mucho vivir en la costa de Uruguay. He vivido en Montevideo, ciudad. Montevideo es parecido para los argentinos, es muy parecido a la ciudad de La Plata. Es más o menos eso, multiplicado por 1000 en extensión, ¿no? Es como que todo Montevideo fuera eso. Por supuesto que Montevideo tiene zonas rurales, zonas de periferia, de miseria, y tiene zonas feas también, pero no feas en cuanto a delincuencia, sino feas estéticamente, ¿no? Todas las casitas son chiquitas, bajitas, grises, no hay poca vegetación, mucho tránsito, bueno. Pero bueno, a mí me gusta esto otro que están viendo ustedes acá. A medida que va avanzando el video,
Bueno, este es uno de los problemas que tenemos. Problema importante, escuchen. Ahí está. ¿Saben cómo le digo yo? Bueno, acá no le puedo decir como lo digo yo. En el otro canal puedo, acá no. Microdotados, ¿está? Microdotados son estos. Que andan haciendo ruido con las motos. Y venga, sin importarles nada, ni nadie. Son ellos, ¿no? Está. Egoísmo y falta de respeto. Ese es el único problema. Vos te venís a un lugar así de tranqui, así de lindo, y de repente tenés un vecino al lado que tiene 4 perros que ladran todo el día. No es mi caso, por suerte. O tenés gente que los deja sueltos a los perros todo el día y genera problemas con eso. O gente que vive haciendo ruido y con la música alta. Es un problema social muy importante ese. Pero bueno, volviendo al tema. Lo que quería mostrarles era esto justamente. Bueno, como ven, acá no hay vereda en mis pagos, digamos. Se camina por la calle. Quien tiene auto debe respetar eso mismo y permitir que el peatón circule también, porque es la única vía que hay para movilizarse, ¿sí? Para trasladarse. En bicicleta, en moto, en auto, en camión, en el ómnibus, lo que sea, ¿sí? No hay saneamiento. El saneamiento es un pozo negro, una cámara séptica, que eso se vacía con una barométrica una vez cada, 6 meses. Y bueno, todo lo demás tiene todos los servicios, ¿no? Excelente internet, bueno, servicio de energía casi ininterrumpido, todos los días del mes, todo el año. Es raro que haya un corte de luz en Uruguay, es muy raro. Y pienso en los hermanos de Cuba, de Venezuela, que hacen sacrificios para tener luz, para tener conectividad, mientras nosotros acá lo tenemos como por hecho, ¿no? Lo damos por sentado que eso no va a pasar. Nunca ha sucedido eso en Uruguay. Por lo menos yo tengo 50 años, desde que yo existo nunca pasó. Y me consta que antes tampoco. Bueno, me gustó para ir tirándoles datos, ir haciendo algunas comparaciones, porque Entropía es un grupo plural, está lleno de gente de todos lados. Para quien no nos conoce, hay españoles, hay venezolanos, cubanos, como decía recién, argentinos, uruguayo, por supuesto, chileno, salvadoreño, colombiano. Si sigo me voy a olvidar de varias nacionalidades, pero en las banderitas que tenemos en el nombre del grupo de Telegram están las nacionalidades, y cada vez que ingresa algún compañero o compañera de un país diferente, lo agregamos a esas banderitas, agregamos su país a esas banderitas. Bueno, gente, creo que por acá me voy despidiendo. No sé si me faltó algo, cualquier cosa, dejen ahí en los comentarios las dudas que tengan y demás. Le quiero agradecer a Last Dragon por haber tomado la iniciativa, porque además todas las personas que andamos en las cuestiones de software libre somos muy paranoicas con la seguridad, con la privacidad, pero todo tiene un límite también. Enloquecerse por ese tipo de temas es el límite. Entonces siempre hay que dejar un respirito. Que pueden pasar cosas que no están buenas, y sí, pero si estamos en las redes, tenemos canales de YouTube, tenemos blogs, tenemos grupos de Telegram, compartimos con gente. Yo no soy un tipo que se cuide cuando hay afecto de por medio entre la gente. Yo me cuido mucho cuando no conozco a la gente. Pero después que pasa un tiempo y que uno va pudiendo comprobar que lo que le dice la persona es cierto, y que la persona no se esconde atrás de un nickname, que no esconde su rostro, que te manda un videito felicitándote por algo, o que te dice yo vivo en tal lado, vamos a juntarnos a tomar una, o lo que sea, ahí es cuando uno empieza a confiar. Entonces, en un video así, y muestro hasta cierto punto, qué sé yo. Le agradezco a Last Dragon eso, la iniciativa. Gracias a él este video está surgiendo. No me hubiera animado por las mías, creo que no me hubiera animado nunca. Así que también se lo dedico a Last Dragon, que siempre fue un buen compañero. Un buen compañero que nos dio apoyo más de una vez, sin mirar mucho las consecuencias. Y ahí está la grandeza de la gente que está en la vuelta. Nosotros intentamos hacer siempre lo mismo. Siempre eso. Así que bueno, lo dejo por acá. Si quieren saber algo más, pregunten nomás, está todo bien. Y este video en ningún momento fue hecho desde la soberbia de miren lo que hago yo porque yo soy importante, no. Fue en la misma tónica, en la misma línea que el compañero Last Dragon. Mostrar lo que hacemos todos los días. Es más, les dejo acá una propuesta, que luego la vamos a
a trabajar en el grupo de entropía, en el grupo de Telegram. A ver si sale o no sale. Me gustaría que quienes se animen me manden un videito de lo que hacen a diario y armamos un video más grande sobre lo que hacen los integrantes de Entropía. Sea quien sea, no pasa nada. Como mucha gente sabe, nosotros en lo único que nos diferenciamos es en el tema de la moderación, porque los compañeros que moderamos tenemos que estar ahí para moderar. No en vano mantenemos a un grupo saneado de problemas, saneado de cosas que no están buenas. ¿Por qué? Porque sabemos hacerlo y porque tenemos que hacerlo. Y Miguel, acordate de lo que digo siempre. Acordate de aquel personaje que decía, porque podremos hacerlo. Bueno, vamos a dejarla por ahí. Eso solo fue para Miguel y para que lo entienda. Miguel Kung Fu Master, karateca del grupo. Bueno, eso está, nada, no les hablo más, no les digo más nada porque ya les estoy quitando mucho tiempo. Simplemente eso, agradecerle a Las Dragon, agradecer a su comunidad y por supuesto agradecer siempre a la comunidad de Entropía, que en las buenas y en las malas está ahí, que son unos divinos todos y unas divinas todas. No hay que llamar la atención a nadie. Es gente hiper mega respetuosa y no por miedo. No por miedo, ojo. Por una cuestión de valores humanos, que a mucha gente le falta eso. Entonces hay que sacarse el sombrero. Chapó con esa comunidad, con la comunidad de Entropía. No lo digo por mí, lo digo por la comunidad en sí. Bueno, gente, saludos a todos, se los quiere mil. Y bueno, esta es mi vida. Les mando un abrazo. Vamos arriba, aprovechen el día.